La 39ª edición de la Baja terminó en tierras turolenses, pero ya están preparando la siguiente. Nuestros representantes tuvieron un dispar resultado, desde la victoria de Laura Bonillo en T1 entre los pilotos femeninos y el podio de Adrián Lecha hasta las retiradas de algunos, pero todos y todas batallaron haciendo un gran trabajo. Algunos vieron el arco de llegadas, otros se quedaron por el camino, precisamente por batallar hasta el final. La sensación de todos y de todas fue de satisfacción, por haberse preparado, por haberlo intentado y por pensar en preparar la siguiente. Nuestra enhorabuena a todos y todas, sin excepción. Este finde seguimos en tierras turolenses, en la comarca del Jiloca, con el quinto slalom Villa de Calamocha, organizado por la escudería Jiloca. 22 inscritos, y entre ellos los 8 primeros clasificados del campeonato, que estarán presentes, jugándose esos 20 puntos del vencedor, que podría hacer cambiar el liderato de David Tesán, separado de Luis López y de Laura Aparicio, por escasos 10 puntos. Esta vez les espera el asfalto, y allí es donde Fernando Villaro, esta vez, espera sacar el máximo rendimiento al AX Proto, que pilotará con Carmelo Cayén. Y vuelve Vanessa Ballestín, después de su ausencia en Borja. Inscritos y horarios en carreras 2023. Después de 14 años, ya está calentando motores el esperado 17º Rally del Bajo Aragón. Abiertas las inscripciones el día 5 y ya se cuenta con 16 equipos. Los españoles, ya se sabe, nos apuntamos al final. Los horarios y el reglamento en carreras 2023. Entre las novedades, contará con controles de paso en el recorrido del circuito urbano, aquel famoso circuito urbano de Alcañiz, más concretamente en la avenida de Aragón, donde en 2 de las 3 etapas todos los participantes del rally tendrán que pasar por parte del histórico trazado hasta llegar a los controles de paso, que se situarán a la altura de lo que en su día era la parrilla del circuito, por lo que todos podréis acercaros para verlos y saludarlos lo más cerca posible, y en el lugar más especial. Y el impresionante circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica, acogerá la Fórmula 1, la Fórmula 2 y la Fórmula 3. ¿Ven? Por ahora es todo. Nos vemos en Calamocha el domingo o por la calle en cualquier momento. Un abrazo.